Libro de la vida verdadera. Tercer Testamento. Patrimonio de la humanidad. Tres tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El tema: religiones, sectas y ciencia. Primera parte. Yo concedí al hombre desde un principio libertad de pensar, mas siempre ha sido esclavo, a veces por el fanatismo y otras ocasiones de las falsas creencias del faraón y del César. He aquí por qué en este tiempo, ante la libertad que el espíritu está logrando y ante la claridad que a sus ojos se presenta, se deslumbra, porque su mente no estaba acostumbrada a esa libertad. El hombre había reducido la fuerza de su entendimiento para lo espiritual y por eso cayó en fanatismo, caminó por senderos torcidos y fue como una sombra de la voluntad de los demás. Había perdido su libertad, no era dueño de sí mismo ni de sus pensamientos. Mas ha llegado la era de la luz, el tiempo en que habéis de romper las cadenas y extender las alas para volar libremente hacia el infinito en busca de la verdad. Espiritualidad es libertad. Por eso los que me escuchan ahora y han comprendido el sentido de esta doctrina libertadora, ven abrirse delante de ellos ese extenso valle en el que lucharán y darán testimonio de que llegó el tiempo en que Dios, Creador omnipotente, ha venido a establecer comunicación entre Él y el hombre. Mucho teme vuestro espíritu la esclavitud, porque ya la conoce. Mucho teméis al yugo del faraón. Amáis la libertad en el mundo, y a través de ella vais en pos de la paz. No queréis guerra, sangre ni dolor. Buscáis hacer méritos para que vuestros hijos no penetren en el caos, y oráis para tener lucidez, para regeneraros y tener un átomo de limpidez. Solo yo puedo daros la paz porque solo en mí existe. Penetrad en el seno de las religiones buscando esa paz y no la encontraréis. Escuchad a los llamados príncipes de la palabra y os convenceréis de que su palabra no tiene esencia de paz. Buscadla desde las regias mansiones hasta las más humildes chozas y no la encontraréis, porque en este tiempo se ha apartado de la tierra. ¿Por qué cuando creyentes e increyentes escuchan mi palabra en estos humildes recintos, sus corazones se sienten inundados de paz? ¿Verdad que este solo hecho podría bastar para probaros que mi Espíritu Divino es quien se comunica con vosotros? Es la tercera vez que vengo para traeros mi paz, para llenaros de valor, de fe y fortaleza, a recordaros que estáis destinados a llevar bendiciones y paz al corazón de los hombres. Ya la humanidad espera y ansía que lleguen aquellos que le tiendan su mano con verdadera caridad, y la tierra ya está fecunda para sembrar en ella la semilla de amor. La peste avanza de comarca en comarca. Las enfermedades extrañas aparecen sin que la ciencia las pueda combatir. La confusión de ideas y la degeneración moral ha llevado al mundo al abismo. Y mis emisarios no han llegado aún para mitigar aquellas penas y hacer luz en aquellas tinieblas, porque muy lentamente se preparan. Habrá quienes digan que no era necesaria mi vuelta, mas quienes así piensen, será porque no saben que Jesús descubre la hipocresía de los fariseos, arroja a los mercaderes del templo y no se inclina ante los que se dicen grandes. Me necesitan los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen anhelos de luz y elevación, los que comprenden que el espíritu debe avanzar sin detenerse. Todos ellos me llaman en su oración, en su dolor me invocan y me preguntan cuándo vendré.
saben que la humanidad tiene imperiosa necesidad de mí, de mi palabra, de mi bálsamo y de mis prodigios. ¿Veis a los pueblos en eternas pugnas? ¿Veis esas guerras que son la negación más rotunda del amor que enseñé? ¿Miráis a las religiones enemigas unas de otras, aún diciéndose cristianas y predicando mi máxima de amaos los unos a los otros? De esas guerras movidas por ambiciones humanas y de esas divergencias de credos, cuánta miseria y cuánta amargura ha caído sobre la humanidad. En el segundo tiempo, cuando mis apóstoles se diseminaron por el mundo, Pedro tuvo instantes de flaqueza ante las persecuciones, la crueldad y la dureza de los hombres, y queriendo huir de Roma para salvar su vida, contempló la silueta de Jesús que, llevando a cuestas la cruz, avanzaba hacia la ciudad pagana. Pedro preguntó a su maestro: ¿A dónde vas, Señor? A lo cual contestó Jesús: a morir nuevamente por vosotros. Pedro, sollozando, ofreció a su Señor volver al seno de los pecadores para salvarlos, aun a costa de su sangre y de su vida, para morir imitando a su Maestro. Estoy dando el riego que preparará las tierras donde brotará y fructificará mañana mi semilla. Ahora parece imposible que este mundo pueda transformarse material y espiritualmente en vista de lo que el mal ha arraigado en el corazón de esta humanidad. Mas yo os digo que no pasará mucho tiempo para que veáis el principio de la transformación espiritual de vuestros pueblos. ¿Quién hubiese creído en aquel tiempo que en la Roma pagana, pecadora y sensual, ciudad donde la vida era una constante orgía de vicios y placeres, de pecados y crímenes, había de encenderse antes que en ningún otro pueblo la fe en la palabra de amor a Cristo? Y sin embargo, así fue. Tuvo primero que pecar mucho Roma y que llegar al cansancio y al hastío para encontrarse a punto de recibir en su corazón la semilla de mi palabra. Mas cuando ella llegó, aquellos corazones fatigados de placer y destrozados por el desengaño y el dolor, se abrieron al contacto de la esencia de mi mensaje, como se abren las corolas marchitas de las flores cuando la brisa desciende a acariciarlas. El corazón latió con fuerza y el espíritu de aquel pueblo se estremeció. Sus pecados le fueron perdonados en gracia a su fe y a su valor para responder a mi llamado. Valor y sacrificio necesitó aquel pueblo para poder hacer valer su fe y su amor a la verdad que había llegado a iluminar su corazón. Mas supieron ser fuertes hombres y mujeres, así fuesen ancianos, jóvenes o niños. ¿Comprendéis, discípulos? Pues comparada a aquel imperio de vanidades, de vicios y de amor al mundo, con esta humanidad de ahora, y presentiréis que también ella, hastiada y cansada de vanidades y enferma de pecar, va aproximándose al día en que su espíritu sea sorprendido con el soplo de la brisa divina que vendrá a despertarle, brisa precursora del rocío que apagará la sed espiritual que le devora y que será la preparación para que más tarde descienda la semilla de la espiritualidad en todos los corazones. Quiero encontrar entre la humanidad la iglesia que fundó Pedro, y veo que sobre aquella piedra fundamental no se edificó ningún santuario. Cuán pocos llegaron al sacrificio siguiendo sus pasos. Veo las grandes iglesias, las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder. Pero no veo pompa espiritual, no veo galas de virtud, no descubro poderío que sea parte de mi poder universal, y contemplo, en verdad os digo, que aquellos seguidores de Pedro sollozan en el valle espiritual contemplando a los que les han sucedido, conduciendo a la humanidad al desastre y a la muerte.
que los labios de los que se dicen apóstoles en este tiempo y sucesores de Pedro hablan de amor, hablan de Cristo, hablan de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas. Pedro no sembró muerte, yo a su mano le quité la espada. Yo le enseñé a dar la vida para dar vida a los demás. Yo le enseñé a derramar su sangre para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad, como sello verdadero de sus propias obras, y él cumplió hasta el final de su jornada. Por eso en este tercer tiempo, cuando vengo a juzgar la simiente de aquellos que dejé como ejemplo, como emisarios entre la humanidad, no puedo menos que decir a los hombres que han edificado sobre arena como necios, y que no han sabido construir sobre la roca inconmovible de Pedro, sobre la cual deberían haber levantado la verdadera iglesia a su Padre y Señor. Y os digo también, de toda esa grandeza, de todo ese poderío no quedará ni piedra sobre piedra. ¿Y qué harán las multitudes después? ¿Qué harán los rebaños sin pastor y sin aprisco? ¿Hacia dónde conducirán las ovejas sus pasos cuando las campanas no las llamen ya al redil? Es entonces, pueblo, cuando las ovejas exhalarán su balido hacia el más allá, cuando busquen en la cumbre del monte a su pastor, y entonces vendrá mi reino sobre todos. Vendré entre nubes según mi promesa, según la palabra de mis profetas, y todo ojo pecador y no pecador me contemplará. Entonces será cuando los hombres, conmovidos ante lo espiritual, estremecidos por la verdad, verán hacia arriba y olvidarán todo lo que su planta hollara, y no contemplarán más santuarios de granito, ni escucharán sus oídos más los bronces. Será entonces cuando la humanidad, despertando de corazón a corazón, de pueblo en pueblo y de nación en nación, se levantarán en pos del Espíritu Santo que ha abierto su arcano para revelarlo y depositarlo en todos los hombres de buena voluntad. Recordad que en aquel tiempo el pueblo se dividió en dos reinos, quedando 10 tribus de una parte y 2 de la otra. La parte mayor había caído en idolatría y se había convertido en adoradora de Baal. Entonces surgió Elías entre ellos para dejar manifiesta mi gloria, mi existencia y mi poder ante los paganos, y les habló así: Yo, Elías, vengo en nombre de Jehová vuestro Dios, a quien habéis desconocido y ofendido, y delante del cual habéis levantado falsos dioses e ídolos. Vengo a deciros que pongáis a prueba el poder de ellos, que yo invocaré también la presencia de Jehová mi Señor, y aquel que fuese oído poseerá el Dios verdadero. Los adoradores de Baal aceptaron, haciendo un holocausto. Invocaron a su Dios y le pidieron les enviase fuego para mostrar su existencia y poder. Durante días y noches los sacerdotes y las multitudes estuvieron invocando con danzas y festines al falso Dios, mientras el holocausto permanecía inalterable. Elías entonces construyó su holocausto sobre un altar formado por 12 piedras que representaban las 12 tribus del pueblo de Dios. Invocó a Jehová y le dijo: Señor, yo, tu siervo, te ruego te manifiestes ante estos que te han desconocido, para que vuelvan a adorarte y glorificarte. Y el Padre tuvo a bien manifestarse en medio de una tempestad, de la cual brotó un rayo que cayó sobre el holocausto del profeta, incendiándole. Y los idólatras, los ciegos e infieles, comprendieron que el enviado del Verbo de Dios era Elías, el profeta del fuego, en el cual desaparece todo mal, y con cuya luz se iluminan las tinieblas. Ese es el que preparó el camino para que yo llegase a vosotros, el que reunió en este tiempo espíritus que fueron de aquellas 12 tribus, los cuales ahora se encontraban como rocas, para hacer descender sobre el nuevo holocausto al rayo universal de mi divinidad,
porque nuevamente estabais divididos y distantes, mas esta luz volvió a uniros por una eternidad. De gozo se encuentra vuestro espíritu porque se siente iluminado y se ve custodiado por enviados y ángeles. Sed fieles a vuestro pastor y todo el trayecto sentiréis esa paz bendita que os inunda ahora, y no tendréis que huir a ocultaros cuando Él manifieste mi justicia delante de este mundo pagano, idólatra y materialista. Sí, Elías está entre vosotros y volverá a poner a prueba a los sacerdotes del falso Dios y les enseñará nuevamente quién es el verdadero y cómo debe adorarse. Mas no viene Elías a hacerse hombre. No es indispensable el cuerpo humano para poder manifestarse un espíritu en la tierra, y menos el de Elías, que posee la llave que abre las puertas para la comunicación entre un mundo y otro. El valle espiritual se acercará aún más a los hombres a darles testimonio de su existencia y de su presencia. Por todos los caminos surgirán señales, pruebas, revelaciones y mensajes que hablarán insistentemente de que un nuevo tiempo se ha abierto. Habrá lucha, habrá conmoción en los pueblos porque las religiones sembrarán el temor en quienes den crédito a aquellos mensajes y la ciencia negará la verdad a aquellos hechos. Entonces se levantarán los humildes, revistiéndose de valor para testificar la verdad de las pruebas que hayan recibido. Se levantarán los que, habiendo sido desahuciados por la ciencia, recobraron espiritualmente su salud y darán testimonio de casos milagrosos reveladores de un poder infinito y de una sabiduría absoluta. Surgirán de entre los humildes e ignorados hombres y mujeres cuya palabra llena de luz sorprenda a teólogos, filósofos y científicos. Y cuando la lucha sea mayor y los pobres sean humillados y sus testimonios sean negados por los soberbios, entonces será el instante en que Elías llame a los sabios, a los señores y a los príncipes para ponerles a prueba. Y ay de los falsos y de los hipócritas en esa hora, porque la justicia perfecta descenderá hasta ellos. Será hora de justicia, pero de allí se levantarán muchos espíritus a la vida verdadera. Muchos corazones surgirán a la fe, y muchos ojos se abrirán a la luz. Nunca he apartado vuestra planta del camino del cumplimiento. Nunca os he entregado distinta ley, ni os he conducido por las veredas que el hombre ha trazado. En cada tiempo la humanidad ha transitado a su libre albedrío y ha mostrado a las multitudes deidades que ha forjado en su cerebro. De sus labios han brotado palabras falsas, profecías mentirosas, y ha habido corazones débiles, espíritus encadenados que no han podido liberarse y conocer que una vida eterna les espera. Sí, Israel, el corazón siempre ha buscado para adorar objetos materiales. El oído se ha recreado con la palabra florida. Por ello, lo que yo entregué en el segundo tiempo como doctrina cristiana, el hombre la modificó al convertirla en religión. Siempre se ha despertado en el corazón humano el egoísmo, la codicia y la vanidad, y se han convertido en reyes y señores para hacer que el pueblo se doblegue ante ellos y convertirlo en vasallo, en esclavo, encadenarle al pecado y conducirle a la tiniebla, a la desorientación y a la confusión. El mundo me desconoció como Jesús, me enclavó en el madero y más tarde convirtió la cruz en objeto de idolatría, y ante él se postró para implorar perdón. Hoy os encontráis alimentando el materialismo, el odio y la mala voluntad. La humanidad se encuentra hoy viviendo en la tercera altura de la perversidad. En el camino de la vida se ha extraviado el anciano, el joven, la doncella y el niño, y no encuentran el camino perfecto que yo he trazado con mis ejemplos de amor y caridad. Al hombre le ha preocupado más su vida humana que su vida espiritual. Aún sabiendo muchas veces que lo humano es pasajero,
y lo espiritual eterno. Esa es la causa por la que, habiendo adelantado en su civilización y en su ciencia, espiritualmente se encuentra estacionado y adormecido en sus religiones. Observad una a una las religiones y veréis que ninguna está dando pruebas de evolución, de desarrollo o perfeccionamiento. Cada una es proclamada como la suma verdad y quienes la profesan, creyendo encontrar y conocer todo en ella, no se esfuerzan en dar un paso hacia adelante. Las revelaciones divinas, la ley de Dios, mi doctrina y mis manifestaciones, os han dado a entender desde el principio que el hombre es un ser sujeto a evolución. ¿Por qué entonces ninguna de vuestras religiones justifica o prueba esta verdad? Yo os digo que aquella doctrina que despierte al espíritu, que haga luz en él, que lo desarrolle y le revele lo que él encierra, que lo levante cada vez que tropiece y lo haga caminar hacia adelante sin detenerse, esa doctrina está inspirada en la verdad. ¿Y no es eso lo que mi enseñanza os ha revelado en todos los tiempos? Sin embargo, espiritualmente os habéis detenido ha mucho tiempo, porque os ha preocupado más lo que toca a vuestra vida en la tierra que lo que corresponde a vuestro espíritu. Mas para no abandonar completamente lo espiritual, habéis hecho de tal manera vuestras religiones que ellas no os estorben en lo más mínimo para el desempeño de vuestras faenas, deberes y trabajos en la tierra. Ya cumpliendo con aquella tradición religiosa, os imagináis estar cumpliendo para con Dios. Tratáis de tranquilizaros ante la conciencia y creéis estar asegurando vuestra entrada en la gloria. ¡Cuánta ignorancia, humanidad! ¿Hasta cuándo vais a despertar a la realidad? ¿No os dais cuenta que al cumplir con vuestras religiones nada me dais a mí y tampoco nada le proporcionáis a vuestro espíritu? Cuando salís de vuestros templos y decís, ya cumplí para con Dios, habéis incurrido en un gran error, porque creéis haber venido a darme algo a mí, cuando debierais saber que nada tenéis que darme, y sí mucho que recibir de mí, y mucho que proporcionaros a vosotros mismos. Creéis que el cumplimiento de la ley se reduce a asistir a aquellos lugares, y ese es otro grave error. Porque esos lugares deberían ser la escuela donde el discípulo fuera aprendiendo para después, ya en la senda de la vida, pusiera en práctica la lección aprendida, que es el verdadero cumplimiento de la ley. ¿Veis cuánta discordia entre hermanos? ¿Cuántas tragedias entre esposos? ¿Cuánta inmoralidad y vicios? ¿Cuántas guerras entre pueblos? Todo es a causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. Le falta educación espiritual a la humanidad. Le falta el conocimiento de su evolución. El dolor intenso que se abate en múltiples formas sobre este mundo es el efecto de las faltas cometidas por los hombres. Mas ya no se dan cuenta de mi justicia, cegados unos por la ambición y otros por el odio. ¿Quién podrá abolir el mal entre los hombres? ¿Acaso un dolor sobrehumano o una prueba infinitamente dolorosa? No, pueblo. El dolor solo le detendrá momentáneamente, pero ese instante le servirá para meditar, para despejarse y serenarse, y entonces sentirán la única fuerza, la única luz que puede salvarle, que es mi ley. Ah, si todos supieseis que al mencionar vuestras religiones y formas que tenéis de practicar, no trato de juzgaros ni de heriros. Si comprendieseis el divino anhelo del Maestro de encontraros amándoos los unos a los otros y aplicando la doctrina del Espíritu a vuestra vida humana. Pero sé que vuestro corazón aún está endurecido y que vais a perseguir, como lo hicisteis en los tiempos pasados, a mis nuevos emisarios y a mofaros de mis nuevas revelaciones. A pesar de todo, mi luz, como el resplandor del relámpago, cruzará desde el oriente hasta el occidente
libertando espíritus. Yo os he anunciado un tiempo en que el espíritu humano practicará un culto que nunca en tiempos pasados ha practicado, que elevará hacia su Padre el culto espiritual que desde los primeros tiempos, a través de mis lecciones perfectas, he venido enseñando al hombre. Siempre he hecho grandes revelaciones. Siempre he sido maestro y también como padre he sabido descorrer el velo de mis intimidades, de mis misterios, para hacer que las criaturas humanas me conozcan mejor y de ese modo pueda yo ser amado con mayor perfección. Pero al hombre le ha parecido tan maravillosa la existencia material, tan rico el tesoro que encierra este mundo, que siempre se ha olvidado de las enseñanzas que le hablan de la vida espiritual. Solo ha tenido ojos para mirar la excelsa creación material, obra del Padre y espejo, débil reflejo de la vida del más allá. Y abriendo sus ojos, su mente, sus sentidos, para mirar, para tocar, para desear los bienes de este mundo, ha cerrado los ojos de su espíritu y ha olvidado que sobre todo esto hay otra existencia más maravillosa, hay otra vida aún más rica y otros caudales en verdad más grandes. Y en este amor, en ese apego del hombre por los bienes materiales, ha encontrado su propia materialización. Mas a pesar de ello, su espíritu no me ha olvidado. Conserva la intuición de mi existencia y además experimenta la necesidad de un alimento que no puede brindarle la tierra y me busca, pero me busca débilmente y no siempre por los mejores caminos. Como el hombre se encuentra materializado, tiene que buscarme a través del culto material, y como no lleva abiertos los ojos de su espíritu, tiene que forjar mi imagen para verme. Como no se ha sensibilizado espiritualmente, me exige siempre prodigios y pruebas materiales para poder creer en mi existencia, y me pone condiciones para servirme, para amarme, y a cambio de lo que yo le dé, él algo me da. Así contemplo todas las iglesias, todas las religiones, todas las sectas que los hombres han creado sobre el haz de la tierra. Envueltas están en el materialismo, en el fanatismo y la idolatría, la mistificación, el adulterio y las profanaciones. ¿Qué tomo de ellos? La intención solamente. ¿Qué es lo que llega a mí de todo ello? La necesidad espiritual o corporal de mis hijos, su átomo de amor, su necesidad de luz. Eso es lo que llega a mí, y yo estoy con todos. No contemplo iglesias, ni formas, ni ritos. Yo vengo a todos mis hijos por igual. Yo recibo su espíritu en la oración. Yo lo acerco a mi regazo para estrecharlos, para que sienta mi calor, y ese calor sea estímulo y aliciente en su camino de vicisitudes y pruebas. Mas, no porque yo sepa recibir la buena intención de la humanidad, he de dejarla que eternamente permanezca en tinieblas, envuelta en su idolatría y su fanatismo. Yo quiero que el hombre despierte, que el espíritu se eleve a mí y en su elevación pueda contemplar el esplendor verdadero de su Padre, olvidando los falsos esplendores de las liturgias y de los ritos. Quiero que al lograr su elevación verdadera se regenere, se emancipe de las miserias humanas y pueda ir dominando la materialidad, las pasiones, las vicisitudes, encontrándose a sí mismo para que nunca diga al Padre que Él es el vil gusano de la tierra, para que sepa que el Padre lo creó a imagen y semejanza suya. Mi paz sea con vosotros.